Fénix del Abismo, capítulo 23. El guerrero inesperado, primera parte. El silencio de Yuta y el amanecer de un nuevo ciclo. El segundo año en la escuela de Jujutsu de Tokio comenzó con una ausencia palpable. Yuta Okkotsu ya no estaba. Gojo lo había enviado al extranjero, a un programa de intercambio especializado para hechiceros con habilidades complejas. Necesita espacio para respirar sin la sombra de la escuela ni los recuerdos de Rika demasiado cerca, había explicado Gojo con inusual seriedad. Allá aprenderá a ser él mismo, no solo el recipiente. Akira lo entendía. Pero el comedor parecía más silencioso sin la presencia nerviosa de Yuta y el aura tensa pero familiar de Rika. Panda bromeaba un poco menos fuerte, Inumaki parecía más tiempo en silencio, y Maki entrenaba aún más duro, como si quisiera llenar con sudor y golpes el vacío que la partida de Tsukuba había dejado. La rutina se reanudó. Clases, misiones, entrenamientos brutales. Akira, ahora con 16 años y un poder que resonaba con la fuerza silenciosa de una tormenta contenida, seguía siendo la piedra angular del grupo. Su control sobre el fuego y el viento era exquisito, y su detección de peligro, afilada por 3 muertes, era un radar infalible que mantenía a su equipo un paso adelante en cada misión. Pero algo había cambiado en él tras el renacimiento en Kurosawa. La frialdad estratégica seguía allí, sí, pero ahora estaba templada por una claridad nueva. Ya no sentía ese desgaste emocional como una pérdida, sino como un enfoque. El calor por sus amigos, por Maki, por Panda, por Inumaki, incluso por el lejano Yuta, no se había atenuado. Se había refinado, convertido en una determinación de acero. Era el Fénix, dueño de su ciclo, consciente del abismo pero decidido a no dejarse consumir por él. Fue en una de esas tardes tranquilas, mientras Akira practicaba el control fino de su aeroquinesis, haciendo danzar las hojas de un arce en un remolino perfecto, que Gojo apareció a su lado sin hacer ruido, como era su costumbre. Buen control, Fénix, comentó Gojo, recostándose contra el tronco del árbol. Cada vez más elegante. Parece que el aire te sienta mejor que el fuego. Es más versátil, respondió Akira, dispersando las hojas con un gesto. Pero el fuego aún tiene sus usos. ¿Necesita algo, sensei? Gojo se quitó la venda por un momento, frotándose los ojos con un suspiro exagerado que no ocultaba la sombra de preocupación en su rostro. Sí. Necesito contarte algo. Es sobre un nuevo estudiante. O más bien, sobre un problema que viene en camino y que, si todo sale como los viejos rancios esperan, terminará en una ejecución. Akira se tensó. La palabra ejecución resonó en su mente como un badajo de campana funeraria. ¿Otro caso especial? ¿Como Yuta? Peor, dijo Gojo, y su tono perdió toda traza de frivolidad. Mucho peor. Se llama Yuji Itadori. Un chico normal, de tu edad. Buen tipo, corazón de oro, físicamente un monstruo incluso sin energía maldita. Y hace un día, se comió un dedo maldito. Un dedo de Ryomen Sukuna. El conocimiento de Kenji, aquel archivo de pesadillas guardado en lo profundo de su mente, se activó como una descarga eléctrica. Yuji Itadori. El recipiente. El chico condenado a una vida de sufrimiento, a ser el anfitrión del rey de las maldiciones, a ser ejecutado una y otra vez en espíritu incluso antes de que llegara la sentencia real. La imagen de Yuji, sonriendo con tristeza mientras cargaba con un destino imposible, cruzó la mente de Akira con una nitidez dolorosa. ¿Sukuna? Preguntó Akira, forzando su voz a mantenerse neutra. ¿Y ahora? Ahora está bajo mi custodia temporal, explicó Gojo. La orden superior es clara. Encontrar y hacer que consuma los 20 dedos restantes para recuperar el poder completo de Sukuna, y luego ejecutarlo. Un sacrificio necesario para el bien mayor. Escupió las últimas palabras como si tuvieran mal sabor. Ya le expliqué su destino. Y a pesar de todo, el chico aceptó. Dijo que quiere ayudar a la gente, que quiere salvar a tantos como pueda antes del final. Akira cerró los ojos. Allí estaba. La misma bondad absurda, el mismo deseo de proteger que lo había llevado a morir en un callejón por una desconocida. Pero en Yuji, ese instinto estaba condenado desde el inicio, manipulado por adultos que solo veían un recipiente, una herramienta desechable. Es injusto, dijo Akira, abriendo los ojos.
Su voz era fría, pero en sus profundidades ardía la misma indignación que lo había hecho enfrentar al abusador en el parque años atrás. Condenar a alguien por un acto que hizo para salvar a otros. Usarlo como cebo y luego matarlo. Es cobardía disfrazada de pragmatismo. Gojo lo miró, y en los 6 ojos infinitos, Akira vio un destello de algo parecido al alivio. Lo sé. Por eso te lo cuento. Porque tú, entiendes lo que es cargar con algo monstruoso dentro. Entiendes el precio. Y porque sé que ese fuego tuyo, el de verdad, no el de las llamas, no se queda cruzado cuando ve una injusticia. ¿Qué quiere que haga? Preguntó Akira, directamente. No quiero que hagas nada ilegal, todavía, dijo Gojo, una sonrisa astuta asomando a sus labios. Pero Yuji va a ser traído aquí pronto. Va a necesitar entrenamiento básico de energía maldita para no morir en su primera misión y para mantener a Sukuna a raya lo más posible. Los métodos tradicionales no le servirán. Él es un caso único, como tú. Un recipiente de poder infinito que no sabe usarlo. Gojo hizo una pausa, observando la reacción de Akira. Tú aprendiste a base de pura necesidad y observación. Desarrollaste tu propio estilo. Podrías guiarlo. Mostrarle los fundamentos desde otra perspectiva. No como un maestro, sino como alguien que también tuvo que aprender a controlar lo incontrolable. Ayudarlo a ser un poco más fuerte, aguantar un poco más. Para que, cuando llegue su final, al menos haya vivido y luchado en sus propios términos. Akira asintió lentamente. En su mente, los recuerdos de Kenji mostraban escenas fugaces. Yuji luchando contra maldiciones con puro instinto, Yuji siendo traicionado, Yuji perdiendo a sus amigos, Yuji muriendo y reviviendo en el alma una y otra vez. No. No permitiría que esa tragedia se desarrollara igual. Podía cambiar las cosas, empezando por esto. Lo haré, dijo Akira, con una determinación que hizo que el aire a su alrededor vibrara ligeramente. Lo ayudaré a encontrar su propio camino con la energía maldita. No para que sea un arma mejor, sino para que sea más él, para que tenga más control sobre su propio destino, por poco que sea. Gojo sonrió, una sonrisa genuina y llena de un pesar esperanzado. Gracias, Fénix. Sabía que podía contar contigo. Él llegará mañana. Te presentaré. Y luego, el resto depende de ti. Y de él. Segunda parte. El encuentro con el Sol Yuji Itadori llegó a la escuela con una mochila, una sonrisa tensa pero amable, y los ojos más honestos que Akira había visto en mucho tiempo. Llevaba el uniforme de primer año, pero se veía incómodo en él, como si la tela le recordara constantemente el peso de su nueva realidad. Gojo hizo las presentaciones en el patio. Yuji, este es Akira Haru, estudiante de segundo año. Técnica única, mente fría, corazón sorprendentemente decente. Akira, este es Yuji Itadori, nuestro nuevo recipiente y futuro condenado a muerte. Sean amigos. Yuji hizo una reverencia rápida, un poco torpe. Mucho gusto. Itadori Yuji. Gojo Sensei me dijo que podrías ayudarme con lo de la energía maldita. Akira lo examinó sin apuro. Su detección de peligro, ahora tan afinada que podía percibir los matices en el flujo energético de una persona, escaneó a Yuji. Lo que vio fue un desequilibrio fascinante. Por un lado, el cuerpo de Yuji emanaba una vitalidad física bruta, casi animal, una fortaleza innata que no dependía de la energía maldita. Por otro, en su interior, latía un pozo de energía maldita densa y antigua, Sukuna, pero inaccesible, como un reactor sellado. Y entre ambos, el propio flujo de Yuji era débil, inexperto, como un pequeño arroyo intentando fluir junto a una presa gigantesca. No uses reverencias conmigo, dijo Akira, su tono neutral pero no hostil. Soy Akira. Y sí, puedo ayudarte. Pero no voy a enseñarte como lo haría un maestro tradicional. Tú no eres un hechicero normal. Yuji parpadeó, un poco sorprendido por la franqueza. No. Pero, tengo que aprender, ¿no? Para poder ayudar, y para controlar esto. Se tocó el estómago, donde los primeros rasguños del sello de Sukuna ya eran visibles bajo el uniforme. Controlar es una palabra grande, dijo Akira, comenzando a caminar hacia los campos de entrenamiento.
Yuji lo siguió de inmediato, con esa energía inquieta y enfocada que Akira reconocía de sí mismo en sus primeros días en las calles. Primero, tienes que sentir. La energía maldita no es algo que se aprende como una fórmula. Es algo que ya está en ti, en todos, solo que la mayoría no puede percibirla ni usarla. Tú sí puedes, porque Sukuna te abrió la puerta a golpes. Se detuvieron en un claro alejado, donde el sonido de la escuela era solo un murmullo. Siéntate, indicó Akira, haciéndolo él mismo en la hierba. Yuji obedeció, cruzando las piernas con una expresión de concentración adorablemente seria. ¿Qué ves cuando cierras los ojos?, preguntó Akira. Yuji cerró los ojos, frunciendo el ceño. Oscuridad. A veces, destellos. Como si algo se moviera en la oscuridad, pero no lo puedo ver bien. Bien. Eso es la energía maldita ambiental. El zumbido del mundo, dijo Akira. Ahora, olvídate del mundo. Concéntrate en tu interior. En tu propio cuerpo. No en Sukuna. En ti. En tu respiración. En el latido de tu corazón. En la sensación de la sangre moviéndose por tus venas. ¿Qué sientes allí? Yuji respiró hondo, su rostro relajándose lentamente. Pasó un minuto en silencio. Siento calor. En el pecho. Como un hormigueo en los brazos y las piernas. No es fuerte, pero está ahí. Eso es tu energía, dijo Akira, asintiendo. Débil, porque nunca la has usado, pero existe. Sukuna ocupa casi todo el espacio, pero tu energía propia sigue ahí, alrededor de la suya, como un arroyo alrededor de una roca enorme. Tu trabajo no es mover la roca. Es hacer que tu arroyo fluya mejor, que se fortalezca, que encuentre su propio cauce. Abrió la palma de su mano y, sin esfuerzo visible, una pequeña llama ámbar azulada brotó, danzando sobre su piel. Yuji abrió los ojos de par en par, fascinado. ¡Guau! Eso es increíble. Es energía maldita transformada, explicó Akira. Yo la siento como un zumbido frío que puedo convertir en fuego, o en viento. Con un gesto de su otra mano, hizo que una suave brisa agitara el cabello de Yuji. Pero al principio, solo era ese zumbido. Como el hormigueo que tú sientes. Tu primera tarea es aprender a mover ese hormigueo. A guiarlo. Le enseñó los mismos ejercicios básicos que él había desarrollado en la biblioteca y en su eco bajo el puente. Visualizar la energía como un líquido frío en el bajo vientre, guiarlo con la respiración hacia una mano, luego hacia la otra. Yuji lo intentó con una determinación conmovedora. Sudaba, se frustraba, pero no se rendía. Después de media hora, logró que el dedo índice de su mano derecha se calentara notablemente, aunque sin llama visible. Lo logré. Sentí que se movía. Dijo Yuji, sonriendo con una alegría tan pura que por un momento, Akira olvidó el peso del destino que cargaba el chico. Bien, dijo Akira, y no pudo evitar que una pequeña sonrisa asomara a sus labios. Era imposible no contagiarse de la energía positiva de Yuji. Eso es solo el principio. Ahora, inténtalo en movimiento. No te quedes sentido. La energía maldita en un hechicero no es estática. Fluye con el cuerpo. Se levantó y asumió una postura de combate básica. Atáqueme. Con todo lo que tienes. Físicamente. Yuji vaciló. Pero no es peligroso. Quiero decir, mi fuerza es un poco, confía en que puedo defenderme, dijo Akira, su tono dejando claro que no era una sugerencia. Yuji asintió, se cuadró, y cargó. Su velocidad y potencia eran, como Gojo había dicho, monstruosas para alguien sin entrenamiento formal. Su puño se dirigió al rostro de Akira con una fuerza que habría noqueado a un oso. Akira no usó su detección de peligro. Usó solo reflejos mejorados y un movimiento de cabeza mínimo, esquivando el golpe por milímetros. Al mismo tiempo, su propia mano, envuelta en una capa de energía maldita tan delgada que era invisible, desvió el brazo de Yuji. De nuevo, ordenó Akira. Pero esta vez, intenta sentir ese hormigueo en tu brazo cuando atacas. No lo fuerces. Solo, date cuenta de que está ahí. Yuji lo intentó. Una y otra vez. Golpes, patadas, cargas. Akira los esquivaba, bloqueaba o desviaba con una economía de movimiento que habría hecho llorar de orgullo a Maki. Pero no contraatacaba.
Solo observaba, guiaba. «Estás conteniéndote», dijo Akira después de un rato, deteniendo una patada lateral con la palma de la mano. «En tu cadera. Temes tu propia fuerza. No temas. Yo puedo aguantar». «¿En serio?», preguntó Yuji, jadeando. En respuesta, Akira concentró energía en su pecho, volviéndolo momentáneamente denso como el acero. «Golpea aquí. Con todo». Yuji dudó solo un segundo, luego lanzó un derechazo directo. El impacto resonó con un sonido sordo y metálico. Akira ni siquiera se movió. Yuji sacudió su mano, sorprendido. «Uy. Es como golpear una pared». «La energía maldita usada para reforzar el cuerpo», explicó Akira, dejando que la defensa se disipara. «Tú podrías hacer algo similar, pero con tu fuerza natural, ni siquiera necesitarías tanta energía. Tu cuerpo ya es tu mejor arma. La energía maldita debería ser un complemento, no un sustituto». Pasaron 2 horas así. Akira era un instructor paciente pero exigente. No daba elogios vacíos, pero señalaba cada pequeño progreso con una precisión que hacía que Yuji se sintiera realmente visto. Le enseñó a sincronizar su respiración con sus movimientos, a visualizar la energía fluyendo hacia el punto de impacto justo antes de golpear, a mantener un núcleo de calma en medio de la acción física. Al final, Yuji estaba empapado en sudor, pero sus ojos brillaban con un entusiasmo genuino, no solo con la desesperación ansiosa que había traído consigo. Esto es increíble», dijo Yuji, bebiendo agua de una botella que Akira le ofreció. «O sea, sé que al final, ya sabes. Pero mientras esté aquí, poder aprender esto, poder ser más útil, gracias, Akira-senpai». Akira asintió, guardando la botella. «No me llames senpai. Akira está bien. Y no lo hagas por gratitud. Hazlo porque cada fragmento de control que ganes sobre esto es un fragmento de ti mismo que le quitas al destino que te impusieron». Yuji lo miró, y por primera vez, Akira vio una sombra de la profunda tristeza que el chico usualmente ocultaba tras su sonrisa solar. «¿Crees que puedo realmente hacer una diferencia? Aunque sea un poco, antes de...». «Sí», dijo Akira, sin vacilar. Su voz era clara, firme, cargada de la convicción de quien había renacido de la muerte 3 veces por pura terquedad. «Cada acto de bondad, cada persona que salves, cada momento en que elijas ser Yuji Itadori y no solo el recipiente de su cuna, eso ya es una victoria. Y yo, y otros aquí, nos aseguraremos de que tengas la oportunidad de conseguir tantas de esas victorias como sea posible». Yuji sonrió, una sonrisa más pequeña pero más real que las que había mostrado antes. «Entendido. Entonces, mañana seguimos». «Mañana», confirmó Akira. «Y trae ropa que puedas romper. Vamos a empezar a trabajar en cómo canalizar energía en tus golpes sin destrozarte los huesos en el proceso». Mientras Yuji se marchaba, corriendo hacia el dormitorio con una energía renovada, Akira se quedó en el claro, mirando el cielo teñido de naranja por el atardecer. Gojo apareció a su lado, como surgiendo de las sombras alargadas. «¿Qué tal? Tiene un potencial bruto aterrador», dijo Akira, sin apartar la vista del horizonte. «Y una voluntad que podría doblar a cero. Es una combinación peligrosa, para sus enemigos». Gojo sonrió, satisfecho. «Bien. Entonces cuida de nuestro nuevo sol, Fénix. No deje que se apague antes de tiempo». Akira no respondió. Pero en su interior, la promesa se reforzaba, ahora extendiéndose para incluir a ese chico de sonrisa brillante y destino oscuro. El Fénix tenía un nuevo propósito en su nido. Asegurarse de que, mientras Yuji Itadori estuviera bajo su vigilancia, no solo aprendería a pelear, sino a vivir cada día con la plenitud de quien sabe que su tiempo es limitado, pero su impacto no tiene por qué serlo. Fin del capítulo 23. Fénix del Abismo, capítulo 24. Sombras y secretos, primera parte. Las sombras del Zenin. Mientras Yuji se adaptaba a su nuevo entrenamiento, Akira también comenzó a notar a otro alumno que frecuentaba los bordes del patio al anochecer. Megumi Fushiguro. Megumi era tranquilo, reservado, pero su aura era inconfundible. Fría, calculadora, y llena de un potencial sombrío que resonaba con las profundidades de la propia energía maldita de Akira. No eran amigos, pero se respetaban.
A veces, se cruzaban en los pasillos, y un breve asentimiento era suficiente. Una tarde, después de que Yuji terminara su sesión, ahora podía reforzar sus puños con una capa delgada pero estable de energía maldita, suficiente para triplicar el impacto sin romperse los nudillos. Akira se quedó observando cómo Megumi entrenaba con sus Shikigamis en un rincón apartado. Vio cómo invocaba a Nue, el Búho Shadow, y a los divinos perros, pero notó algo. Megumi las controlaba con precisión, sí, pero había una rigidez en sus movimientos. Las sombras actuaban como extensiones directas de su voluntad, pero sin fluidez, sin esa adaptabilidad salvaje que Akira había desarrollado en la calle. Sin pensarlo mucho, Akira se acercó. Fushiguro. Megumi se volvió, los perros sombríos gruñendo levemente antes de calmarse al notar que su maestro no estaba en alerta. Haru. ¿Necesitas algo? Tus Shikigamis, dijo Akira, señalando a los perros que se movían en sincronía perfecta pero mecánica. Los controlas bien, pero los limitas. Megumi frunció el ceño. Son extensiones de mi técnica. Los controlo como es necesario, sí, pero no los dejas ser, replicó Akira, cruzando los brazos. Las sombras no son herramientas inertes. Tienen instinto. Tu técnica, las sombras de los 10 mandamientos, no es solo invocación. Es un pacto con lo desconocido. Tratas a tus sombras como soldados, no como aliados. Megumi lo miró con escepticismo, pero había un destello de curiosidad en sus ojos. ¿Y tú qué sabes de sombras? Akira no respondió de inmediato. En cambio, extendió su mano, y en lugar de fuego o viento, concentró una fracción de su energía maldita en algo más sutil, más primitivo. No era una técnica innata como las suyas, sino un uso crudo de la energía para imitar un principio. La presencia amenazante. De su palma emanó una niebla oscura y silenciosa, sin forma definida, pero cargada de una intención pura. Peligro. No era un Shikigami, no era un hechizo. Era solo energía maldita imitando la esencia de una sombra depredadora. Los perros divinos de Megumi se agacharon instintivamente, gruñendo, no por miedo, sino por reconocimiento. Era como si vieran a un pariente lejano y salvaje. No controlo sombras, dijo Akira, dispersando la niebla. Pero entiendo el lenguaje del instinto. Tus Shikigamis responden a tu voluntad, pero también tienen el suyo. Si solo les das órdenes, nunca alcanzarán su máximo potencial. Tienes que negociar con ellos. Megumi observó a sus perros, que ahora olfateaban el aire donde había estado la niebla de Akira. ¿Negociar con sombras? Sí. No con palabras. Con intención. Con respeto. Akira señaló al perro blanco. Ese no es solo un perro. Es la sombra de un espíritu de caza. Trátalo como un cazador, no como un arma. Déjale tomar decisiones en combate. Confía en que sabe cómo desgarrar una garganta mejor que tú. Fue un consejo extraño, proveniente de alguien cuya técnica no tenía nada que ver con la invocación. Pero algo en la manera en que Akira hablaba, con la seguridad de quien había sobrevivido, confiando en instintos por encima de la razón, resonó con Megumi. Los siguientes días, Akira ocasionalmente observaba los entrenamientos de Megumi. No intervenía directamente, pero a veces hacía un comentario. No lo fuerces a volar más alto. Déjalo que encuentre su propia corriente. El perro negro prefiere flanquear por la izquierda. Se lo estás impidiendo. Tu sombra se expande con tu estado de ánimo. Si estás tenso, ellos también lo estarán. Lentamente, Megumi comenzó a soltar el control. Dejó que Nue cazara de manera más agresiva, que los perros tomaran iniciativas. Al principio, fueron errores, descoordinación. Pero luego, una sinergia nueva comenzó a surgir. Los Shikigamis se movían con una ferocidad más orgánica, más impredecible. Megumi ya no tenía que pensar cada movimiento. Sentía sus intenciones y las guiaba, no las dictaba. Un día, durante un ejercicio de combate simulado contra Maki, quien, por supuesto, no dejaba pasar la oportunidad de enfrentar sombras mejoradas, Megumi logró una coordinación entre Nue y los perros que atrapó a Maki en un cerco de sombras y ataques aéreos, forzándola a retroceder por primera vez en semanas. Después del entrenamiento, Megumi se acercó a Akira, que observaba desde la distancia. Funcionó, dijo Megumi, sin sonreír, pero con una ligera relajación en sus hombros. Tienen más iniciativa. Son más completos. Akira asintió.
Las sombras son reflejos de tu propia profundidad, Fushiguro. Cuanto más dejes que exploren, más encontrarás dentro de ti. No era una amistad, pero era un entendimiento. Dos jóvenes que llevaban oscuridad dentro, encontrando formas diferentes de dominarla sin ahogarse en ella. Segunda parte. El día que el sol se apagó, la misión parecía rutinaria. Un útero maldito de aparente grado 1 había sido detectado en un hospital abandonado en las afueras de la ciudad. El equipo asignado fue Yuji, Megumi y Nobara Kugisaki. Era una buena oportunidad para que Yuji pusiera en práctica sus avances en el control de energía maldita en un entorno controlado. Akira no estaba asignado. Tenía una evaluación con Yaga sobre el progreso de su cuarta habilidad latente, la aeroquinesis. Pero su detección de peligro, siempre activa en un segundo plano, comenzó a emitir un zumbido inquietante desde que el equipo partió. Algo no encajaba. Los úteros malditos eran entidades raras, pero generalmente seguían patrones predecibles. Nacían de traumas relacionados con la maternidad, el aborto o la pérdida. Según el informe, mostraba fluctuaciones energéticas extrañas, pero nada que sugiriera una amenaza mayor a grado 1. Lo que los sensores no detectaron, y lo que solo alguien con el conocimiento previo de Akira podría haber sospechado, era que aquel útero maldito no era una entidad normal. Había sido corrompido desde dentro por un objeto de poder catastrófico. Uno de los dedos de Sukuna. El dedo, sellado dentro de la maldición, actuaba como un núcleo corruptor, distorsionando y amplificando su poder hasta niveles de grado especial, pero de manera sutil, engañosa, como un veneno de acción lenta. Cuando Akira sintió el pico de energía desde kilómetros de distancia, supo al instante qué había ocurrido. No fue solo la explosión de un útero maldito. Fue la liberación deliberada de un dedo de Sukuna, y la consecuente reacción en cadena en el cuerpo de Yuji. Llegó al lugar con Shoko y Eri en el vehículo de emergencia. La escena era de caos absoluto. El hospital abandonado tenía un agujero del tamaño de una habitación en una de sus paredes. Megumi, con el brazo izquierdo fracturado y magulladuras por todo el cuerpo, intentaba arrastrar a una Nobara inconsciente, cuyo rostro estaba pálido y su respiración era superficial. En el centro del cráter, entre escombros y un residuo energético denso y maligno, estaba Yuji Itadori. Su estado era dantesco. No parecía haber heridas externas masivas, pero su cuerpo estaba quemado desde dentro. Líneas negras de energía maldita corrían bajo su piel como venas envenenadas, convergiendo en su pecho, donde un patrón en forma de boca retorcida parecía haberse abierto y luego sellado. De su boca y nariz salía un humo tenue y oscuro. Y sobre él, durante solo un segundo, Akira, y solo Akira, con su percepción afinada por el renacimiento, vio la silueta efímera de Ryomen Sukuna, con 4 brazos y una sonrisa de triunfo cruel, desvaneciéndose como un espejismo maldito. Pero lo más importante, no había pulso. No había respiración. Shoko lo confirmó al llegar, con el rostro lívido. Falla cardíaca inducida por sobrecarga de energía maldita, murmuró, retirando sus manos del pecho de Yuji. El sistema colapsó. Itadori Yuji ha fallecido. Megumi gritó, un sonido ronco de negación. Nobara, al recuperar brevemente la conciencia, vomitó sangre y lágrimas. Akira, sin embargo, no solo miraba el cuerpo. Miraba el eco energético. Donde debería haber vacío, había un latido profundo, un remanente de voluntad antigua que se aferraba a la carne muerta. Un pacto. Sukuna había revivido a Yuji en el último instante, no por compasión, sino por interés. Un pacto sellado en el borde de la muerte, con términos desconocidos. Gojo llegó minutos después, su presencia calmando el caos por puro peso atmosférico. Examinó el cuerpo, luego los restos del útero maldito, y finalmente el patrón energético residual. Sus 6 ojos no podían ser engañados. Vio el dedo de Sukuna consumido, vio el colapso, y vio el tenue hilo de vida que aún conectaba a Yuji con este mundo, mantenido por la voluntad del rey de las maldiciones. Por un instante, sus ojos se encontraron con los de Akira. El mensaje fue claro, transmitido sin palabras. Lo sabes. Sí. Y tú también. No podemos decirlo. No aún. Gojo asintió, casi imperceptiblemente. Luego, su rostro se endureció en la máscara del líder frustrado. Llévenselo, ordenó, su voz carente de su tono habitual.
Informaré a los superiores de la pérdida del recipiente. Fue entonces cuando Akira activó su fachada. No podía permitirse parecer indiferente. Megumi y Nobara estaban destrozados. La misión había sido un desastre. Un útero maldito aparentemente normal había resultado ser una trampa mortal con un dedo de Sukuna en su interior. La rabia era el disfraz perfecto. ¿Un útero maldito?, dijo Akira, su voz bajando a un registro peligrosamente calmado que hacía que el aire alrededor se enfriara. ¿Eso es lo que dijeron que era? Algo capaz de esto no era un grado 1. ¿Alguien subestimó esto a propósito, o fue un error criminal? Megumi miró a Akira, sorprendido por la intensidad de su reacción. El sensor no mostró niveles altos. Debía de estar enmascarado no, Yuji está muerto, cortó Akira, haciendo que pequeñas llamas parpadearan involuntariamente en sus puños cerrados. Murió por tragarse otro maldito dedo porque nosotros no supimos ver la trampa. Él confió en nosotros. En el sistema. Y el sistema lo mató. Su actuación era convincente porque parte de ella era real. La frustración, la impotencia, la ira contra la burocracia y la arrogancia que habían llevado a esta tragedia evitable. Pero bajo esa capa, su mente calculaba fríamente. Yuji está vivo. Sukuna lo tiene. Gojo lo sabe. Ahora hay que esperar. Nobara, temblando, apoyada en Megumi, murmuró. Él se dio cuenta de que el útero era extraño. Quería que nos fuéramos. Pero luego el dedo salió de la malformación y lo atrajo. Como un imán, Akira apretó los puños, las llamas extinguiéndose. Un sacrificio, dijo, con amargura deliberada. Otro sacrificio aceptable para los de arriba. Bien. Que lo registren así. Dio media vuelta, como si el espectáculo le resultara insoportable. Por dentro, cada fibra de su ser quería quedarse, examinar el cuerpo, buscar el hilo de vida, hacer algo. Pero se contuvo. Confió en Gojo. Esa noche, en la privacidad de su habitación, Akira dejó caer la máscara. No hubo explosión dramática. Solo se sentó en el borde de la cama, respirando lentamente, mientras su mente repasaba los eventos. El útero maldito era una artimaña. Alguien, o algo, estaba colocando dedos de Sukuna en lugares donde Yuji o otros hechiceros los encontrarían. Era una trampa dentro de una trampa. Y Yuji había caído en ella. Pero no estaba muerto. Akira lo sentía en sus huesos, en su propia conexión con el ciclo de vida y muerte. El Fénix podía reconocer cuando una llama se había ocultado, no apagado. Al día siguiente, la escuela estaba en duelo. Megumi y Nobara, físicamente recuperados por la técnica de Shoko, cargaban con el peso emocional. Panda e Inumaki estaban callados. Maki entrenaba con una ferocidad aún mayor, como si pudiera golpear la muerte misma. Y Akira mantuvo su papel. Frío, distante, con una ira contenida que todos atribuyeron al dolor por la pérdida de un Koai al que había estado entrenando. Solo Gojo, en un breve cruce de miradas en el pasillo, le transmitió un mensaje silencioso. Pronto. Estate listo. Akira asintió, una vez, casi imperceptiblemente. El sol se había ocultado tras la tormenta. Pero el Fénix sabía que los amaneceres más brillantes a menudo venían después de las noches más oscuras. Y cuando Yuji Itadori regresara, porque regresaría, Akira estaría allí, no como un llorón, sino como un aliado que nunca había dudado de su supervivencia. Fin del capítulo 24.